Bueno, hoy vamos a ver el tema de cargas eléctricas puntuales. Estas cargas que tenemos en pantalla están situadas a lo largo de un triángulo rectángulo. Tenemos dos cargas positivas, una Q1 positiva, una Q3 positiva y una Q2 negativa. Para saber la influencia que tienen dos cargas sobre otra, nosotros necesitamos recordar la ley de las cargas, que dice que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, si nos vamos por pasos, en la carga Q1, la influencia que tienen estas dos son los vectores azules que estamos denotando aquí. En este caso, este vector azul es la influencia que tiene la carga Q2 sobre la carga 1, porque si nos fijamos son de signo contrario, por lo tanto esta va a tender a atraer a esta y la va a traer sobre la línea imaginaria de la recta que las une a estas dos cargas, en este sentido. Y tendríamos este vector al cual nosotros le estamos denominando F12, que corresponde a la carga 1 y la carga 2, ¿no? Este vector de acá corresponde a la carga 1 y a la carga 3, es decir, la influencia que tiene esta carga sobre esta, si se fijan, es carga positiva y carga positiva, entonces esta va a tender a empujar o a repeler esta carga de acá. Y la va a empujar en el mismo sentido de la trayectoria que tenemos aquí en esta línea recta imaginaria que une las cargas, ¿no? Ya tendríamos nosotros situados los dos vectores fuerza eléctrica debido a dos cargas puntuales. Pero como nosotros queremos conocer la resultante de esta carga, nosotros pues vamos a utilizar el método de suma vectorial. Hay que recordar que esto que tenemos aquí es magnitud de la fuerza 1,3 y esta es magnitud de la fuerza 1,2. Tendríamos nosotros que calcular la componente en I en J de este y la componente en I en J de este de acá. ¿Okay? Entonces esta partecita que tenemos aquí la vamos a ampliar de este lado para que nosotros visualicemos mejor cómo es el comportamiento de los vectores en relación a los triángulos rectángulos que vamos a necesitar para poder realizar el cálculo, ¿no? Entonces tendríamos nosotros por acá que vamos a necesitar ampliar esto por acá para que lo veamos con mayor claridad. Tendríamos nosotros esta que es la carga Q1 y por acá tendríamos los vectores. Está. Aquí tenemos un vector. Acá tenemos el otro. Recordando cuál es cuál, ¿no? En este caso, este que tenemos aquí, lo voy a poner más para acá para arriba para que no nos complique tanto. Es el F13 y este que está acá es el F12. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trazar un eje cartesiano y que pase por en puro medio de la carga para poder visualizar nosotros el eje de la X que lo vamos a relacionar con la Y y el eje de la Y que lo vamos a relacionar con la J, ¿no? En este caso trazaríamos esto por aquí así y trazamos esto por acá y este lo trazamos para acá, para arriba. Ok, entonces proseguimos, ¿no? Hay que recordar esto que tenemos por acá lo vamos a ver como Y positiva. Esta que tenemos por acá lo vamos a ver como Y negativa. Esto que tenemos por aquí lo vamos a ver como J. Y aquí, si se fijan, este vector va a estar sobre la misma J, pero la J negativa, ¿no? En este caso.
tendríamos nosotros J negativa por acá. Bien, muy bien. Entonces vamos a continuar nosotros resolviendo este ejercicio, y para resolverlo nosotros tenemos que calcular las componentes que tiene el vector F13 y la componente que tiene el vector F12, es decir, la componente en I y la componente en J. Y para hacer eso nosotros podemos hacer dos asociaciones, la que mejor nos convenga a nosotros. En este caso tendríamos que proyectar la punta del vector hacia uno de los ejes para formar un triángulo rectángulo. Nosotros decidimos cuál, dependiendo cuál es la función trigonométrica que nos va a arrojar. En este caso, si lo proyectamos sobre el eje de la sin, tendríamos nosotros algo así. Y si lo proyectamos sobre el eje de la J, tendríamos nosotros algo así. Y nosotros vamos a decidir cuál vamos a utilizar, ¿no? En este caso, fíjense aquí lo que va a suceder. Tendríamos primeramente que ver los ángulos que se utilizan. El ángulo siempre vamos a utilizar nosotros el ángulo que esté pegado a la carga, ¿no? Hay que recordar que esto de aquí es Q1, ¿no? Es esta parte que estamos calculando acá. Y nosotros necesitamos este ángulo o necesitamos este ángulo, cualquiera de los dos. En este caso, aquí en esta parte, a este ángulo de aquí, yo le voy a denominar teta, y este ángulo, si se fijan, es el ángulo que se forma aquí, abajito de la carga, situándola acá, y opuesto por el vértice sería este ángulo. Quiere decir que teta viene dado aquí. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de los dos, no hay importancia, ¿no? En este caso tendríamos nosotros, si nos falta aquí situar la distancia que existe entre estas dos cargas. Vamos a suponer que esto es una distancia A y esto es una distancia A, es decir, existe la misma distancia de aquí a acá que de aquí a acá. Por esa razón, si tenemos nosotros la misma distancia de aquí a acá y de aquí a acá, y nosotros sabemos que este ángulo de aquí es un ángulo recto, y tenemos los catetos con la misma distancia, por lógica tenemos que estos ángulos de aquí son los mismos, ¿no? Entonces este teta de aquí es el mismo de acá. Aquí también, ¿no? No hay necesidad de calcularlo dos veces, ya sabríamos nosotros cuánto equivale. Entonces este ángulo que está acá también sería teta, ¿no? Por esa razón nosotros podemos utilizar lo que queramos, este triángulo rectángulo o este triángulo de acá. Si nosotros utilizamos este triángulo de acá para obtener la componente en I, que es sobre este eje, si se fijan lo vamos a relacionar con el triángulo rectángulo que está aquí, y la componente en I es el cateto del triángulo que está adyacente al ángulo teta, y la función trigonométrica que involucra al cateto adyacente es el coseno, ¿no? Dice la función trigonométrica coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la otra que vamos a estar manejando es seno de teta, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí tendríamos que estar involucrada el coseno para esta componente en I, y para esta componente en J estaría involucrado el seno, porque acuérdense que es opuesto al ángulo. ¿Y cómo manejaríamos esta parte? Pues hay que recordar que si nosotros queremos la componente, en esta fórmula lo que nos hace falta realmente es el cateto adyacente, porque la hipotenusa nosotros la calculamos de
la fórmula de la fuerza eléctrica. Y la fórmula de la fuerza eléctrica dice que fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por el producto de los valores absolutos de las dos cargas involucradas sobre la distancia r que las une al cuadrado. Entonces, si estamos utilizando nosotros la F13 en este caso, hay que calcular la F13. La F13 es igual a la constante de Coulomb por las cargas involucradas. Aquí les tenemos, es la Q1 y la Q3 sobre la distancia que los une, ¿no? La Q1 y la Q3. Aquí nosotros no conocemos la distancia, pero sin embargo conocemos los catetos. Quiere decir que si este es un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras dice que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y tendríamos nosotros aquí que es a cuadrada más a cuadrada. Y esto es igual a raíz de 2 a cuadrada. Y esto por consecuente va a ser igual a una propiedad de los radicales. Dice que si tenemos un producto, que existe un producto dentro de un radical, podemos separarlo en dos radicales multiplicándose. En este caso tendríamos nosotros raíz de 2 por raíz de a cuadrada. Y esto que está aquí es lo mismo que raíz de 2 por a, porque el cuadrado se nos va con el 1/2 de la raíz, ¿no? Y esta sería la distancia que existe entre la carga Q1 y la carga Q3. Y ya tendríamos nosotros que es aquí abajo, dice que es la distancia al cuadrado. Esta es la pura distancia r, nos falta elevarlo al cuadrado. Al elevar al cuadrado esto se nos va y nos quedaría 2, y al elevar al cuadrado el a nos quedaría a cuadrado. Y esta es la fuerza 1,3. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poco de espacio por acá. Que al cabo ya más o menos tenemos la idea de eso. Y dice que hay que retomar esta parte. Estábamos buscando la componente en i de esto. Y tendríamos nosotros que, para denotarlo, utilizaríamos algo así. F13i, es decir, el cateto adyacente sería la componente en i, por lo tanto en lugar de cateto adyacente acá tenemos F13i. Y si despejamos esta nos quedaría la hipotenusa por el coseno del ángulo, y la hipotenusa, si nos fijamos, es la mera fuerza o magnitud que calculamos, que está acá, en este caso. Entonces sustituimos y tendríamos que es la constante por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado, y tendríamos nosotros que la componente i asocia al coseno de teta. Ya tendríamos por coseno de teta en este caso. Muy bien. Vamos a hacer un poquitito más de espacio por acá para poner la componente en j, y ya tendríamos nosotros la componente en j, que es igual a la misma magnitud por el producto de las cargas, carga 3, sobre la distancia que las une al cuadrado. Y en este caso, si se fijan, la j, esta rayita que tenemos por acá, es paralela a esta que está acá. Quiere decir que es la analogía que haríamos necesaria nosotros aquí. Y este es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, la función que involucra el cateto opuesto es el seno de teta. Quiere decir que por acá tendríamos seno de teta. Muy bien. Después, esto que está aquí es la componente en i, y esta es la componente en j. Pero tenemos que ubicar
hacia dónde apunta el vector, cada una de las componentes. Hacemos un poco de espacio por acá abajo. Ahorita reacomodamos este vector. Vamos a hacer un poco más pequeño para que tengamos un poco de espacio. Tendríamos nosotros algo por aquí así. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Hay que recordar, este era el F12, ¿no? Este es el F12. Ok. Bien. Estos son las componentes separadas. Hay que encontrar la componente, el vector fuerza eléctrica F13, porque después tenemos que sumarlo con este para encontrar el 1,2, ¿no? Y encontrar la resultante. Entonces, estas dos las vamos a expresar en un solo vector. Tendríamos nosotros que es el F13 vector fuerza eléctrica, sería igual a paréntesis. La I, si se fijan, está en este sentido, es decir, la componente va para acá y la componente en J va para allá arriba. Por esa razón, como la I va a la izquierda del eje cartesiano, va sobre las I negativas. Quiere decir que vamos a situar una menos aquí, ¿no? Va a ser menos KE, la constante 1 por la constante 3 sobre 2A al cuadrado coseno de teta. Muy bien. Esta es I. Luego tendríamos nosotros que la J va hacia arriba, va sobre la J positiva. Entonces el signo es más la misma constante por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado, y en este caso es seno de teta J. Y todo esto está dado en newtons, porque la fuerza eléctrica nosotros la vamos a denotar en newtons. Y esto sería el vector fuerza eléctrica 1,3. Ahora necesitamos el vector fuerza eléctrica 1,2. Si nosotros nos fijamos y analizamos esta partecita de acá, este vector está sobre el mero eje de la J. Como no tiene ángulo que me lo relacione con I, quiere decir que solamente va a tener componente en J y no va a tener componente en I. Vamos a hacer un poquito de espacio por acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, quiere decir que tendríamos nosotros que la F12I sería igual a 0 newtons y la F12J es igual a negativa, porque va hacia abajo de las J negativas, y tendríamos nosotros que es, acuérdense, si no tenemos nosotros ángulo, es decir, estamos sobre el eje, la mera magnitud que nosotros calculemos de la fuerza va a ser su componente en J. Por esa razón vamos a calcular la fuerza 1,2, que es la que necesitamos, y sería negativa porque va hacia abajo, ¿no? Acuérdense, vamos a tener nosotros la 1,2, que es la constante por el producto de las cargas involucradas, valor absoluto, sobre la distancia que existe entre las cargas al cuadrado. En este caso sería A al cuadrado, y tendríamos nosotros aquí J, newtons. Por esa razón, el vector F12 va a ser igual a menos KE Q1 por Q2 sobre al cuadrado J newtons.
Y aquí tendríamos los dos vectores que necesitamos nosotros sumar. Muy bien. Entonces, para sumar esta parte, vamos a hacer espacio por acá. Hacemos un poco de espacio y vamos a sumar. Hay que recordar que nosotros necesitamos llegar a esta fórmula. F1, porque estamos calculando en 1, va a ser igual a F12 más F13. Y hay que recordar que hay que sumar la componente en I con la I del otro vector más la componente en J con la J. Quiere decir que tendríamos F1 vector igual la componente en I del 1,2, no tenemos, más la componente en I del 1,3, aquí la tenemos. Va a ser esto, menos KE, que multiplica Q1 por Q3 sobre 2A al cuadrado coseno de teta. Y esto sería I. Más la componente en J del 1,2, que sería esta, menos KE por Q1 por Q2 sobre A al cuadrado, y la otra componente sería esta que está acá, más KE por Q1 por Q3 sobre 2A al cuadrado seno de teta. Y esto es J. Eso es J. Pasamos esto para acá. Está. Y todo esto va a estar dado en newtons. Y aquí tendríamos nosotros el vector fuerza eléctrica resultante en la carga Q1. En este caso tendríamos esta carga por acá, ¿no? Hay que recordar que el vector fuerza eléctrica resultante va a estar situado entre medio de estos dos vectores, ¿no? Si nosotros le diéramos valores a esto, pues sabríamos exactamente hacia dónde apunta. En este caso, pues lo vamos a dejar expresado de esta manera, ¿no? Tendríamos una suposición que sería por ahí aproximadamente. Ahí está. Y este sería el F1. F1. Esto, vector por acá, vector por acá. Ahí lo tenemos. Muy bien. Lo demás se hace de la misma forma. Si ustedes se fijan, si queremos calcular el vector fuerza eléctrica en estas dos, en esta carga, perdón, producto de la influencia de estas dos, son estos dos vectores azules que tengo yo acá. Y como están sobre los meros ejes, va a ser más fácil, no vamos a necesitar calcular ningún coseno. Así como hicimos este vector que está aquí, vamos a calcular estos dos de acá, ¿no? Y se sumarían los vectores. Por ejemplo, para este vector no habría I porque está sobre el eje de la J. Y para este vector no habría J porque está sobre el eje de la I. Ahora, si queremos calcular acá, esto es lo mismo que esto, nada más que va en diferente sentido, ¿no? En este caso tendríamos nosotros que está sobre la I negativa. Y este de acá es lo mismo que el que tendríamos acá, ¿no? Nada más que viene para acá. La I sería positiva porque va para acá y la J sería negativa porque va hacia abajo. Entonces aquí formaríamos nosotros el triángulo rectángulo, si lo queremos con referencia al eje de la I, o con referencia al eje de la J lo formaríamos acá abajo. Y seguiríamos el mismo procedimiento que estamos haciendo para calcular en Q1, ¿no? En esta carga que tenemos acá. Si nosotros quisiéramos calcular la magnitud de esto,
hay que recordar que la magnitud de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces tendríamos nosotros aquí una raíz a lo largo de todo esto, y este término lo elevaríamos al cuadrado y este paréntesis lo elevaríamos al cuadrado. Es decir, la componente en y la elevamos al cuadrado y la componente en j también la elevamos al cuadrado. Muy bien.